verte a ti, tu perfil. Le pedí al universo, yo quiero con vicios en la entrevista, por favor. Mira, aquí estamos hoy. Tengo una parte muy espiritual. Y eso que es pequeñito, Pero pequeñito pero revoltoso. No, soy soltero. Pues soy soltero, pues si no soy soltero, pues si no lo habéis cantado. Van a pasar a inundar la casa hoy. Joder. ¿Pero crees que haciendo porno eres peor persona? Producir cosas románticas. Y voy a hacer porno. Porque lo vi aquí contigo. Me dice, ¿con quién quieres grabar? Yo quiero grabar con esta persona. La gente dice, los sueños no se cumplen. Tú tienes muy buenas ideas. Ya tiene grande entonces, ¿no? Como soy soltero. La última que hemos hecho contigo. Con la casa de papel que has hecho, me gustaría que eso fuera una realidad, pero bien. ¿Qué piensas de la eutanasia? ¿De la eutanasia? No acabo de ver las primeras preguntas. Bienvenido, Salvatore. ¿Qué tal? Pasa el jacuzzi. Bienvenido, ¿qué pasa? Muchas gracias por invitarme. A ver si no me caigo, Mira, A ver, por aquí. Está Un fría, besito, está ¿no? fría. Está fría. No, mentira. Un beso. Gracias por invitarme. Pues muy bien, aquí contigo mejor. Uy, si las hostias, ¿sabes? Todo el agua no veas. Bueno, pues nada. La vecina. Vamos a vaciar un poco. ¿Dónde está? Y eso que es pequeñito, Pero pequeñito pero revoltoso, Ya tiene grande entonces, ¿no? Pues no está mal. Yo sí que lo tengo grande. Porque si se hace salir agua. Bueno, empezamos con la entrevista. A ver, ¿por qué un nombre italiano? Pues el nombre es Salvatore, de mi nombre original en español, y lo puse en italiano. Su Y el- nombre es Salva entonces. Eso es, Salvador. Salva. Y luego el apellido Espósito es porque tuve una pareja así venezolana Ujú. que me marcó un poco tormentosa. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner su apellido y voy a hacer porno. Y la verdad que me va muy bien con su apellido. ¿Sí? Sí. Muy bien. La relación no, pero con el apellido sí. Porque tú de dónde eres? Yo soy de aquí de Barcelona. De Barcelona. Tus padres de Barcelona, todo Mis padres son andaluces. como la minoría de Cataluña, ¿no? Sí, ¿no? Que migraron mucho. Sí. Bueno, ¿vives en Lloret? ¿Y a qué te dedicas? Yo tengo una parte muy espiritual, la Ujú. verdad. Entonces, durante toda mi vida me he dedicado a muchas vertientes. Una de ellas ha sido la noche, el maquillaje, Ujú. pero luego empecé a estudiar lo que es la medicina holística y todo lo que es la espiritualidad. Entonces me he dedicado a trabajar en hoteles de 5 estrellas, en los spas. He ido a Dubái, Omán, Doha, Tailandia, Berlín, República Dominicana, viajando, haciendo pues terapias alternativas y gestionando spas en Ujú. diferentes ciudades del mundo. Ah, bueno. Sí, a mí me encanta, la verdad. O sea que eres una persona muy espiritual. Yo 100%. Lo que pasa es que no se ve a primera, pero sí, 100%. Paré, me dediqué también al mundo de las terapias y a viajar, Ujú. y luego he comenzado otra vez. O sea que llevaré poquito. ¿Cuánto llevas? Yo llevaré como 2 añitos, no llevaré Dos añitos, pues no, tampoco. No, está bien, la verdad que muy contento, y con la gente que me rodea muy contento. Oye, ¿por qué no te animas a vivir en una ciudad más grande como Barcelona, Madrid, alguna cosa así para grabar más, digamos, ¿no? Porque en Lloret de Mar no tienes mucha gente, ¿no? Pues mira, ahora que vengo con la moto de Lloret a Barcelona, yo no lo cambiaría, porque se está muy relajado y el ambiente de la naturaleza. A mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta el mar, la montaña. Y cuando llegas aquí, tanta gente, tantos edificios y demás, no es tan atractivo. Pero sí que es verdad que vas a Madrid, a Barcelona y coges un montón de gente para colaboraciones y demás. Sí, Está bien. las hace todas seguidas, ¿no? Sí, pero que está bien tener las dos alternativas Ajá. de... Vas a inundar la casa hoy. No pasa nada, no pasa nada. Está bien tener las dos alternativas.
porque allí estás muy tranquilo, muy natural y tiene unas playas y unos parajes que son increíbles y respira muchísimo mejor. Sí, eso sí. Te ¿verdad? invito para que vengas. Sí, yo tengo una amiga también que está en Villanova, Sí. por lo mismo, porque no puede vivir en la ciudad por la polución que hay y todo. Hasta más de los pulmones y tal, y tiene que irse, o sea, fuera. Que las ciudades me encantan, Muy bien. porque mira aquí donde vives tú, es que es increíble la gente que hay, las opciones que hay. Pero también vivir cerca de la naturaleza y Hombre, eso es de la un precio. playa es increíble. Sí, Impagable. Bueno, y te iba a preguntar lo de que ganaste un premio en los datos, porque lo he visto. Y bueno, pues eso era para que me dijeras qué productora y tal, pero bueno, esto queda por show, ¿no? Por show, ¿no? ¿no? Porque ¿para qué productoras has trabajado? Pues la verdad que Robert de Christian Dior, ¿no? Sí. Me dio la oportunidad y es el que más ha confiado en mí. Ujú. Y que ahora próximamente pues tenemos una grabación pues con el Apolo. Porque Sí, lo vi mira. aquí contigo Ajá. y dije, no es verdad, yo quiero grabar con esta persona. Y fue un flash porque fue verte a ti, Ajá. después tu perfil. Fui a la entrevista de YouTube. Entonces te vi con él en la entrevista y dije, hostia, lo quiero hacer, quiero grabar con el Apolo. Y aparte dije, quiero que Vicious me haga una entrevista. Ajá. Y la gente dice, los sueños no se cumplen. Yo creo en el destino y el universo. Y yo le pedí al enfocar universo, las cosas, ¿no? Es que le pedí al universo, yo quiero con Vicious en la entrevista, por favor. Mira, aquí estamos hoy. Pero yo quiero hacer una escena con Apolo. Y me llama Robert, porque yo estaba insistiendo a ver si hacía algo con él, y me dice, ¿con quién quieres grabar? Y dije, no es verdad que esto pueda ser así. Entonces le envié la foto de Apolo y me dijo, pues venga, el 16 grabáis. Y digo, no. Entonces Robert me dijo, bueno, pues ya te filmaré otra vez con Activo. Y dijo, ¿ah, sí? Y entonces le envié otra foto de otro actor para ver si el sueño se repite. Pedidos, ¿no? A ver si el universo quiere. Pues nada, dame el teléfono de Robert este que le voy a dedicar también los que quiero yo. Vale, entonces, ¿cuál es la producción en la que has pensado que te encantaría estar? Pues la verdad que tú tienes muy buenas ideas y la última que hemos hecho contigo, que no voy a decir el que... No, lo puedes decir porque la entrevista se habla después. Perfecto. O sea que ya se habrá salido. Pues lo de la casa de papel que has hecho, me gustaría que eso fuera una realidad, pero bien, o sea, que tuviéramos presupuesto y que lo montáramos. Bueno, sin presupuesto ha salido bien. Pues ha sido increíble. Ha sido en plan de colaborar unos con otros y... De verdad que se lo pidió al universo que fuera así, con esa armonía que fue, y con esa fluidez y con esa risa, y ha sido así. Y me ha encantado. Entonces eso, que nos hubieran puesto ahí, No, mandado... claro, ya, en plan que nos dejen un banco, ¿no? En vez Por de- eso hubiera sido genial, hubiese sido genial. Hubiese sido genial. ¡Hostia! ¡Están rodeados! ¡Suelten las armas! Bueno, entonces, ¿te arrepientes de algo? Pues me arrepiento de haberlo dejado y no haberlo gestionado mejor, mi parte emocional con mi parte personal y mi parte profesional. Te hace mucho pensar en cómo ser mejor persona para ti mismo. ¿Pero crees que hace no eres peor persona? No. Lo que pasa que es como tú gestiones ese sentimiento. Porque es un sentimiento que a lo mejor tú acostumbrándote con otra persona, si lo sabes gestionar bien, es un trabajo. Claro, hay muchos los prejuicios, ¿no? Imagino, y cómo te han educado. Y eso Pues- piensa mucho. No se entra, a mí me entró como incluso sensaciones físicas, ¿sabes? Que vomitaba y todo. ¿Sí? Sí. Pero a lo mejor era eso, que como soy muy espiritual, ¿sabes? No supe gestionar bien esa parte. Entonces yo creo que ahora es lo que más me arrepiento. ¿Y es por ahora mí. lo sabes hacer? Yo ahora, en este momento, como soy soltero y soy soltero, pues soy soltero, pues si no lo habéis cantado. Entonces, como soy soltero, entonces ahí lo gestiono bien. Entonces, si hay un amor ahora, entonces lo tendría que ver cómo gestionarlo. Pero entiendo mejor ahora cómo funciono yo con este trabajo. Porque antes me pilló y fue un boom que de la nada me estuve haciendo shows,
Estuve haciendo lo del festival, escena, fui a París, muchas fotos, mucha tal, mucha cual. Claro. Entonces me puse, o sea, fue demasiado. Entonces yo creo que ahora como lo estoy haciendo es mucho mejor. Vale. Disfrutando, Está ¿no? bien, sí, sobre todo tienes que hacer las cosas que tú disfrutes, no que luego estés mal por ello, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué piensas de la eutanasia? De la eutanasia, pues yo pienso que es una vía para poder ejercerla. Si hay personas que realmente están mal, ¿Pero crees en límites para ello? O sea, que está bien que esté la eutanasia hasta cierto punto, que todo el mundo, oye, yo quiero morir, y puede elegir morir si quiere, o tiene que estar muy enfermo, o tiene... Yo bueno, pienso ¿hasta que- qué punto crees que...? yo pienso que es una elección que podrías hacerla perfectamente si quisieras hacerlo. Sí, pero ¿hasta qué punto? En el punto que tú quisieras. No O sea, necesitas si tú una quieres enfermedad morirte, para morir. poder hacerlo. ¿Pero no crees que a lo mejor puede ser algo mental? Por ejemplo, algo que tenga problemas psicológicos y por eso te hace pensar que quieres dejar de vivir. Bueno, entonces Entonces no es mejor ayudarte primero. para que te den la eutanasia tendrías que montar pues, un protocolo, ¿no? de actuación de cómo se le da a la persona. Si tú me dices que es una persona que tiene una patología mental, pues se tendría que en ese Claro. protocolo incluir la parte neurológica, que le hicieran el test, si es verdad o no, para poder ayudarlo. Claro. Y si la persona quiere ayudar, porque si la persona quiere ayuda, sí, pero si no quiere ayuda, por eso es la Claro, eutanasia. pero a veces uno no quiere ayuda porque piensa que no hay solución. A lo mejor sí que hay solución. Yo pienso que la eutanasia, sí estoy a favor yo también de la eutanasia, pero debería ser con gente que realmente, o sea, no haya casos pues que son terminales y que no les cae, es que no sirve para nada que estén, ¿no? Viviendo, lo único que hacen es sufrir. Entonces si se sufre más que se vive, mejor morir. No, ahí llevas toda la razón, eso ya es el límite. Claro, por eso, No, pero sí. no que todo el mundo fuera a la ligera, porque pienso que al final, no, si todo el mundo pensaba más de esto sería más Bueno, no sería el suicidio, pero como tú dices, ya casi. Claro. Y han habido casos que también, ¿no? En la actualidad, que pues eso, que llegas a una edad y la mujer está enferma, el hombre está enfermo, la pareja, y al final uno cuida del otro y no vive uno por el otro. Y así, Exacto. por eso que está bien esa pregunta. Es la actualidad y todos nos puede llegar ese momento. Bueno, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mis ojos, porque es el reflejo del alma. Entonces me gusta mi alma y mis ojos. Vale. Yo te puedo hacer un inciso porque es que es casi lo que yo siempre digo yo. Dígame. Pero yo no digo los ojos, yo digo la mirada. La mirada. Muy bien. Porque realmente es la mirada lo que refleja tu alma. Pues sí, también ¿No? es verdad. Pero sí, está bien que digas eso. Es verdad, además. ¿Y cuál es la parte del cuerpo que menos te gusta? La parte del cuerpo que no me gusta son mis pies. ¿Qué menos? Menos me gustan mis pies. ¿Sí? ¿Has diseñado? No, no me gusta. Muy bien. Del 1 al 10, ¿qué puntuación te das en la cama? En la cama me doy un 8 y en la vida un 10. Ah, en la vida más, un 10. Sí. Porque estás más relajado, ¿no? No, porque disfruto de muchas cosas, pero soy una caja llena de sorpresas. Muy bien. ¿Y O sea, por qué no utilizas esas sorpresas para grabar? Pues porque creo que todavía no lo he sabido expresar bien, o no he encontrado a las personas que me lo saquen, o todavía no llevo. Yo digo que a mí me gustaría hacerlo un poco más romántico y un poco más como los años 60, 70. Bueno, te iba a preguntar con qué actor te encantaría trabajar, pero yo creo que ya lo has respondido antes, ¿no? O hay otros que todavía... Hay muchos que me encantarían, hay Pues muchos que me otro, por encantarían. ejemplo, otro que te se ocurra. Por ejemplo, otro que lo he pedido al universo sería el Héctor de Silva, que también lo tengo ahí que me gusta, porque creo que también es una persona bella por dentro. Pues es que hay muchísimos. Pero el Apolo me encantó por la entrevista que te hiciste. Oye, no te ofreces nada de ver. ¿Qué quieres beber? Pues mira, yo me tomaría un chupito contigo. ¿Sí? Sí, porque yo soy mucho de Ibiza también. Bueno, esto se ha mojado la cinta porque... Y en Ibiza nos llevábamos mucho los chupitos. Copa grande casi nunca tomo, pero el hecho de que vayas a un bar o en casa de amigos el chupito, y creo que emborracha incluso más. Ahí cuando lo ¿De qué lo empiezas. quieres? ¿De Frangélico, Baileys o una... De Valentine's. Valentine's? A ver, aquí la gente va a decir, aquí te espiritual y con el Valentine's. Oye, No, hay no, que no. alimentar la sombra y la luz. Hay que castigar el cuerpo para elevar el alma. Yo cuando entré a esta casa he dicho, pero bueno, este hombre no tiene pareja, venga, va. Salud. Salud. Y muchas gracias. Aún no acabado, quedan las peores preguntas. Claro.
Oh, hace que no me veía Valentine's. ¿Cuál es tu rodaje favorito? Mi rodaje favorito, mira, fui el primero que hace muchísimos años. Yo hice, que no lo he contado, las primeras revistas gays que se hicieron aquí, con Lucas Fox. ¿Has trabajado para Lucas? Sí. Pero hace muchísimos años. Ujú. Y entonces, Lucas Fox, entonces con los Hermanos de la Piedra, nos fuimos a grabar al País Vasco. También. Y ahí fue una grabación súper chula en una mansión. Bueno, entonces, ¿cuál actor no te gustaría trabajar? O sea, no te gustaría, de que los que has trabajado no volverías a trabajar más con él. Yo de esos nombres no quiero decir, pero por Mójate, ejemplo, mójate. el otro día Muchos estuvimos hablando... muchos se han mojado. Vale, el otro día estuvimos hablando con Pablo Bravo, que Ujú. estábamos haciendo ahí, ya cuando fuimos a grabar La Casa de Papel al final, desayunando, digamos así, porque empezamos a las 7, acabamos a las 12 y no habíamos ni comido. Y estábamos hablando del ego, sin tener que decir el nombre de la persona. Entonces, claro, que dentro de este mundo, para mí, por ejemplo, lo primero fue muy difícil porque, claro, dentro de la espiritualidad el ego hace mucho daño, con la palabra, con el acto, con cualquier cosa. Total. Entonces, dentro de este mundo, Porque luego viene con la envidia también, ¿no? Más que nada, claro, ¿no? envidia, rabia, frustración, muchas cosas. Entonces, dentro de este mundo, pues claro, como en todos los mundos, también hay mucha gente que tiene mucho ego. Doy gracias que la gente con la que estoy, pues lo tiene muy trabajado y tiene otra parte más espiritual, que eso es lo que yo al universo le pido siempre, y por lo menos en este mundo, que me lleven con ese camino y con esas personas. ¿Cómo te sentiste la primera vez que expusiste al público? Bueno, a mí me gusta, pero... Bueno, ¿cómo planteas o haces los shows? A mí me gusta sobre todo también trabajar la escenografía en el vestuario, por ejemplo. Yo tengo a Rafa Turbo, que él me hace el vestuario, que me hace pues, suspensorios de diferentes telas o arneses. Y luego lo que me gusta mucho es ser accesible, o sea, preparar cosas que pueda hablar con la gente, tocar a la gente, tomar una copa con la gente. A mí me encanta, yo he ido a Polonia, he ido al Búnker de Sevilla, a mí me encanta. Bueno, te voy a hacer las preguntas rápidas. Venga. ¿Vale? Sobre todo rápido, ¿vale? Y solamente una palabra, que te conozco ya. Venga, película. Dirty Dancing. Actor. Aaron Schwarzenegger. Actriz. La Penélope Cruz. Cantante chica. Cantante chica, la Kelly Minot. Cantante hombre o chico. Pablo Alborán. Canción. Y tú. ¿Mejor disco? Solamente... ¿Perdona? Mejor disco. Mejor disco, pues... alguno de los 80. Disco, va, te has dicho uno. Con el que estabas hablando de él. Alguno de Madonna. ¿Cuál? Pues el La Virgin o lo Vale. que sea. Ok. ¿Una diva? Pues ya no lo vas a decir la diva. Por tardar. Nada, pues la Kelly Minot otra vez. Venga, ¿un país? A mí me gusta mucho París. ¿Una ciudad? París. ¿Tu día favorito del año? El 6 de enero. Claro, es que un país has dicho París. Vale, París no es obra. Francia, París. Vale, ¿una virtud? El ser espiritual. ¿Un defecto? El ser superficial. ¿Qué admiras? Pues eso, el ser honesto. ¿Qué detestas? El ser narcisista. ¿Y un vicio? Eso ha sido el whisky que me ha subido. Muchas gracias por venir al Jacuzzi. A ti, sobre todo, por ser honesto, por ser encantador, por tu casa, por todo lo que estás trabajando y por lo que estoy viendo, por todo lo que estás consiguiendo. Muchas gracias, guapo. Que te vaya todo bien. Que nos vaya, Que nos vaya todo todo bien. Y nos Y bueno, sigamos. hasta luego, chicos. Gracias.